Buen día, jóvenes, ¿se me escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Se escucha? Buen día. ¿Se escucha claro? Sí, se escucha. Ya, Se gracias. escucha claro. Ya, gracias, jóvenes, que esta vez tenía problemas con el audio, así que quería verificar. Eh, Hoy vamos a hacer algunos planteamientos de algunos problemas o ejercicios que ustedes van a necesitar resolver. Sobre todo, ¿se acuerdan para lo del ordenamiento topológico? Les dije que tenían que razonar sobre dos cosas. ¿Se acuerdan qué era? ¿Lo habían anotado? Si un digrafo es débilmente conexo y si Ya, un digrafo tiene ciclo. ya. Yo lo uso el término que usan algunos libros para no escribir grafo dirigido, digrafo, ¿no es cierto? Es, ¿Y el otro cuál era? Si hay ciclo en un digrafo. No se olviden que el ordenamiento topológico, ¿se acuerdan que en la presentación está? Eh, los obliga primero a que tienen que trabajar sobre un grafo dirigido, o sea, sobre un digrafo. Segundo, tiene que ser conexo, o sea, mínimamente débil conexo. O sea, si es débilmente conexo ya es suficiente. Y la otra, no tiene que haber ciclos, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí tiene que ser débilmente conexo, porque si es fuertemente conexo, pues va a haber ciclos, ¿sí o no? Entonces, eh, lo que vamos a razonar es primero sobre este punto de acá. ¿Ya? Ciclos o ciclo en un digrafo. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, este grafo, dirigido, en este grafo hay ciclo. Sí. Sí hay ciclo, ¿no es cierto? Les voy a explicar dos maneras en las que ustedes pueden implementar cómo encontrar ciclo en un grafo dirigido. ¿Ya? Entonces, la una es, creo que ya se los había comentado cuál era, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Solución 1 la vamos a poner. Con la matriz de camino. ¿Ya? Entonces ustedes en este caso van a tener una matriz de cuánto por cuánto. ¿Mm? ¿De cuánto por cuánto? De 6 por 6. ¿Perdón? De 6 por 6. Exactamente. En vez de representarlo como lista de adyacencia, vamos a hacerlo directamente como matriz de camino. Perdón. Ustedes lo tienen implementado como lista de adyacencia, o sea que luego para poder encontrar la matriz de camino deberían convertirlo en una matriz. ¿Ya? Parecido a lo que hemos hecho, por ejemplo, en el recorrido, ¿no es cierto? El recorrido recibía un grafo y hacía las adecuaciones necesarias para hacer el recorrido. Ustedes podrían agarrar y poner matriz de camino o, algo, o algoritmo de Warshall, si es que lo van a hacer por la matriz, el algoritmo de Warshall, o por multiplicaciones sucesivas y luego las sumas respectivas.
Y pues necesitarían convertirlo en una matriz. Primero la matriz inicial o la matriz de adyacencia. ¿Cuáles serían unos acá? De 0 a 0, 0, de 0 a 1 no hay, de 0 a 2 no hay, de 0 a 3 no hay, de 0 a 4 no hay, de 0 a 5 1. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Ayúdenme. ¿Cuál sigue? Aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los 6 vértices. Acuérdense que no estamos en nuestra representación, no estamos guardando el vértice real, ¿no es cierto? Y que siempre vamos a empezar de 0 en adelante. El 1. Del 1 hay de 1 a 0 no hay, de 1 a 1 no hay, de 1 a 2 no hay, de 1 a 3 tampoco, de 1 a 4 sí, de 1 a 5 no hay. ¿No es cierto? ¿De 2 a dónde hay? Y en las otras no hay, ¿no es cierto? ¿De 3 hay alguno? No hay, ¿no es cierto? ¿De 4 hay de 4A? ¿Dónde? 5. A 5, el resto no hay. ¿Y de 5 hay a? 2. ¿Y a cuál más? A 3. 3. Entonces, si ustedes encuentran la matriz de camino, cual sea el algoritmo que ustedes implementen, y en el resultado, en cualquiera de estas posiciones que corresponden a la diagonal principal, aparece un 1, en cualquier posición quiere decir que hay un ciclo. Y si se fijan acá, hay un ciclo. O sea que seguramente aquí va a aparecer un 1 aquí, va a aparecer un 1 aquí, y va a aparecer un 1 aquí. Entonces, con eso ustedes basta con verificar cualquiera de las posiciones que le pertenecen a la diagonal principal y ven que aparece un 1, siendo que había o no había. Obviamente que si hay un lazo, por ejemplo, voy a dibujar con otro color, hay un ciclo en sí mismo, de entrada aquí va a aparecer un 1, ¿no es cierto? Y se va a mantener en la matriz de camino, ¿ya? Entonces, esa es una forma de encontrar ciclos en, en un grafo dirigido. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿Pueden implementarlo? Si tienen problemas, ¿cuál sería el problema? ¿Mm? Somos jóvenes. Ingeniero, para realizar el algoritmo, ¿es conveniente hacerlo en una clase nueva? Sí, así así limitan responsabilidades, ¿no es cierto? Porque si no, desde su class grafo agarrarían, o el digrafo en este caso, si cada cosa que quieren hacer lo van aumentando sobre la misma clase, esa clase va a crecer demasiado, ¿me entienden? Entonces, si hay cosas que usted, por ejemplo, yo lo haría en una clase nueva. ¿Por qué? Porque ahí podrían representar el grafo como una matriz, sin tocar el grafo original, solo pasándolo como parámetro al constructor, si quieren. Corro el algoritmo y ya tengo el resultado. Y puedo aumentarle cualquier método que yo necesite. Por ejemplo, hay ciclos, ¿no es cierto? Hay camino entre, digamos, ¿no? Y le paso el origen y el destino. Y si hay un 1 digamos, hay camino entre 0 y 1. Y ustedes saben que acá si se fijan, lo voy a marcar con este color lila, ¿ya? Si ustedes se fijan, va a haber camino entre 1 y 5 va a haber, ¿no es cierto? Entre 1 y 2 va a haber también, ¿no es cierto? Haciéndolo así del gráfico, porque corriéndole el algoritmo, ya sea el de Warshawski o el otro de multiplicaciones, hay que hacer todo. Obviamente la computadora no tiene la representación gráfica, tiene nuestra estructura almacenada, por eso es que aprendemos los algoritmos. Pero entonces, y si yo luego de hacer esto, digamos que ya lo acabé, no lo he terminado, y quiero saber, por ejemplo, si hay camino entre el 0 y el 3, hay, en esto, digamos que si este es el resultado, diría que no, ¿no es cierto? Que en esta representación sí hay, miren.
¿no es cierto? Hay camino del 0 al 3. Pero les estoy diciendo, suponiendo que ya lo terminé y todos esos son 1. Y por ejemplo, quiero saber si hay camino entre el 1 y el 5. Entre el 1 y el 5. Y si hay. ¿Me entiende? Entonces, así ya no lo voy llenando, solo dejo en el grafo lo que es propio del grafo, las operaciones básicas y tal vez lo de los grados de entrada, como se los puse, o algo más. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver la conveniencia de si es pertinente agarrar y cargarlo a la clase que yo he creado con todos los métodos habido y por haber, o si puedo agarrar y delegar responsabilidad a otra clase. ¿Me entiende? Sí. Vuelvo a la En ese, pregunta. ¿Sí? en ese caso, si existe uno en la diagonal, entonces se podría lanzar una excepción ¿Podría o qué? una excepción ¿Cuándo? cuando encuentre uno en la diagonal. Ya, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Acuérdese que el objetivo si usted yo agarraría y digamos que lo hace por el algoritmo de Warsham, ¿ya? Digamos que agarra y dice algoritmo, ¿mm? ¿Ya? Digamos que lo hace así, ¿está bien? Entonces, ¿el objetivo del algoritmo de Warsham qué? ¿No se acuerdan? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Encontrar la matriz de camino. Encontrar la matriz de camino. Ese es el objetivo del algoritmo de Warsham. ¿No es cierto? Entonces, eso yo podría tener como eh, eh, característica principal de mi clase algoritmo de Warsham. Pero yo puedo aumentarle, por ejemplo, un método que me diga hay ciclos o hay ciclos. Y no necesito pasarle nada, solo me tiene que volver verdadero o falso, después de haber corrido el algoritmo, ¿no? Otro que me podría decir, hay camino, y ahí le paso el vértice de origen y el vértice de destino, y me tiene que decir sí o no, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, aquí en este punto no tiene sentido lanzar una excepción ni nada. Ahora, si usted está implementando el algoritmo, topológico, entonces usted lo primero que tiene que hacer es validar si es conexo. Ya sabe, débilmente conexo. Si sí, continúa. Si no, ahí puede lanzar una excepción. Si continuó, entonces luego tiene que decir ciclo o hay ciclo. Si sí, si hay ciclo, entonces ahí puede lanzar una excepción. ¿No es cierto? Si no, continúa. Y para poder saber si hay ciclo, primero que tendría que hacer, por ejemplo, haber corrido el algoritmo de Warsham pasándolo a ese grafo. Y luego de haber corrido el algoritmo y tener la matriz de camino, que es el objetivo del algoritmo de Warsham, preguntar si hay ciclo. Y ahí recién, o sea, tienen que ver dónde tiene sentido lanzar una excepción. Tal vez estoy entendiendo mal su pregunta o no sé si era eso lo que usted estaba preguntando. Sí, era eso. ¿Ah? Sí, era eso. No sabía dónde poner la excepción. Es que es como cuando usted quiere poner una alarma, ¿no es cierto? No la va a poner donde sea. ¿Dónde la va a poner? La va a poner donde es necesario. Parece tonto, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, pero me estás diciendo una tontería. Sí, pero esa tontería a veces es lo que hace que nosotros nos confundamos. No tiene sentido poner una alarma, no sé, a media calle, donde todo el mundo pasa, que ponerla tal vez a la entrada de mi casa. ¿No? En este caso no tendría sentido ponerla
dentro del algoritmo de Warshall, porque no es esa la finalidad. El algoritmo de Warshall tiene su finalidad y yo puedo ponerle algunos adicionales ya una vez calculada la matriz. Y puedo usar esos adicionales en otras cosas. ¿Me comprende? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿lo pueden implementar esta forma de encontrar si hay o no hay ciclo? Recuerden que son 3 bucles, una vez lo tienen como matriz son 3 bucles, ¿sí o no? Ingeniero, yo no entendí en el, ¿cómo se llama esto? ¿Quién me está hablando? En la Disculpe, no diagonal. veo su nombre. Solo veo Bueno, dos habla números de ingeniero, me registro. escucha. Solo veo 2 números de registro. A ver. Ah, sí, escucho. Paz de años. Ok. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Kevin, dígame. En la diagonal principal, digamos, en este dígrafo todos estaban 0 y usted le colocó un 1. Esos 1 lo va a hacer el algoritmo que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es el objetivo del algoritmo de Warshall? ¿Qué sale en la matriz de camino? A ver, acordémonos, para ahí tenemos que empezar. Si no se acuerdan de eso, estamos mal. ¿Cuál es la finalidad de la matriz de camino? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Nos indica entre qué vértices hay camino, o sea, Exactamente, muy bien, Juliana, nos indica entre qué vértices hay camino. Entonces, al final, la matriz de caminos va a haber unos entre los vértices en lo que es camino de cualquier longitud. Entonces, fíjese aquí, aunque no hay un ciclo así, ¿no es cierto? Para que marque de entrada un 1, sí hay un ciclo aquí, miren. Y que va a obligar a que aparezca un 1 aquí, aquí y aquí. ¿No es cierto? ¿Cuándo? Cuando corran el algoritmo de Warshall para encontrar la matriz de camino o el otro mecanismo que les dije para poder encontrar la matriz de camino. ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen que ir por lo básico, la teoría elemental. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que avanzamos en la clase de ahí? Hablamos sobre la matriz de camino, su finalidad y las 2 formas de poder encontrarla. Y se trabaja sobre grafos dirigidos. No tiene sentido trabajarla sobre grafos no dirigidos para encontrar ciclos, porque si es conexo, va a encontrar ciclo en toditos, ¿no? No sé si con eso voy dirigiendo su pregunta o me la puede hacer de nuevo. Aún sigo sin entender, digamos, cómo va a llegar a la diagonal principal al marcarse 1. Ese ciclo que tenemos ahora, por ejemplo, el 0, 5 y el 2. ¿Ya que tiene? Porque ya lo tenemos marcado, digamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tiene? Digamos, es un ciclo eso, es un ciclo, pero no sé cómo va a llegar a la diagonal principal a marcarse con un 1. Entonces ahí estamos mal. Usted no se acuerda cómo encontrar matriz de camino. Sí, ingeniero, puede ser eso. Y que acuérdese que una de las formas de encontrar matriz de camino era multiplicándola. Si multiplico la matriz original por la matriz original, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una matriz donde hay 1 entre los vértices que hay caminos de longitud 2. ¿Con entre qué vértices pasa? No sabe, solamente sabe que son de longitud 2. Si multiplica la matriz de camino de longitud 2 otra vez por la matriz original, va a tener la matriz de camino de longitud 3. O sea, entre qué vértices hay camino de longitud 3. Y solo esos van a estar marcados con 1, no los que están con 1 o con 2. Si luego quiere encontrar entre qué vértices hay camino de cualquier longitud, tiene que sumarla a todas las matrices que encuentra. Y al final usted no sabe de qué longitud son los caminos, solo sabe que hay camino entre esos vértices porque van apareciendo los 1. El algoritmo de Warshall hace lo mismo, nada más que, o sea, tiene como objetivo final obtener la matriz de camino, saber entre qué vértices hay camino. Y él va haciendo aparecer. Entonces, lo que yo le sugiero a usted es que se fije cómo hicimos lo de el algoritmo de Warshall. Fíjense que yo les expliqué por parte para no ir al detalle y está también el algoritmo ahí en la diapositiva. Entonces, no lo ha visto ni la diapositiva ni la grabación. Entonces, ¿por qué me están haciendo grabar y ocupar espacio si no lo están viendo? ¿O no se las he subido esa grabación? Si no se las he subido, tienen que decirlo. Sí, lo vi, ingeniero, lo vi. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el problema por saber si aparece, cuándo aparece un 1?
Porque si ustedes se acuerdan, en la presentación había 3 bucles, ¿no es cierto? Y se va usando el primer bucle para saber qué vértices, por ejemplo, en el algoritmo de Warshall es el pivote, o sea, el que hace de puente para saber si aparecen más caminos. Por ejemplo, acá, miren, el algoritmo de Warshall, si toma como pivote este, dice, va a ir revisando vértice a vértice. Entre el 0 y el 1 hay camino, va a estar con 0, no hay. Entre el 0 y el 1 no hay. Y si uso como puente el 4, eso es lo que plantea el algoritmo de Warshall, no, porque no hay un camino entre el 0 y el 4. Ahora digo, vamos más adelante, digamos que ya pasé toditos y digo, me toca entre el 1 y el 2 hay camino. No hay, pero en ese punto si quieren. Pero si uso el puente como puente 4 hay, no hay, porque tendría que usar como puente el 5 más. Pero sigo yendo más adelante, entre el 0 y el 5 hay camino, no hay. Pero si uso como puente el 4, que es mi pivote, sí aparece un camino. Entonces ahí voy a agarrar y voy a marcar en uno, ¿en qué posición? Aquí. Que lo marqué. Entonces analícenlo cómo trabaja el algoritmo de Warshall y ahí tienen que preguntarme si no entienden cómo sale para que lo aclaremos. ¿Ya? Puede ser con el algoritmo de Warshall para encontrar matriz de camino o puede ser con la otra forma que les he explicado para matriz del camino. ¿No? Entonces, eso es lo que tiene como finalidad el algoritmo de Warshall o el otro algoritmo. Agarrar y hacer aparecer unos en las posiciones que indican que entre esos vértices hay un camino. No sabemos de qué longitud, pero hay un camino. ¿Me comprende? Sí, ingeniero. Entonces, lo que yo le digo a usted es que usted vea esa parte. Y si aún así no la entiende el día jueves antes de empezar la otra unidad o el avance, me diga, no entiendo porque no sé de dónde sale. Pero me tiene que decir por qué no lo entiende. ¿Ya? Porque si solo me dicen no entiendo, para mí es no lo vio y quiere que le explique de nuevo algo que ya expliqué. ¿Me entiende? Entonces, si me hacen las preguntas correctas, yo puedo direccionarlo más fácil hacia el resultado, hacia la aclaración correcta. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad del algoritmo. No entiende cómo va a ser para aparecer en uno, es porque no sabe cómo funciona el algoritmo, en otras palabras. Si usted sabe cómo funciona el algoritmo, sabe en qué momento va a aparecer un uno. Yo lo estoy haciendo de acá del gráfico, para no tener que hacer ninguno de los dos algoritmos que vimos hace unas clases atrás. Porque estoy aplicando la teoría que, por ejemplo, dice el algoritmo de Watson. Pero gráficamente se lo puede sacar entre qué vértice hay camino. Fíjese, facilito. Vamos a marcar con este lila. ¿Entre qué vértices hay camino? A ver. Ya he marcado alguno. ¿Mm? No me pueden decir. ¿Mm? 4 y A ver, el 2. 0. ¿Entre qué vértice, a qué vértice puede llegar desde 0? De 0 a 2. ¿Y a cuál más? Entonces aquí el algoritmo va a hacer aparecer un 1. ¿Cuál más? De 0 a 3. A 3. Aquí cualquiera de los dos algoritmos que usen va a hacer aparecer otro 1. ¿Qué más? ¿De 1 hay vértice a toditos menos al mismo 1 o estoy mal? Hay de 1 a 0, de 1 a 2 ya está, de 1 a 3, de 1 a 4 y de 1 a 5. Menos de 1 a 1. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, está bien. ¿Qué más? Del 2, ¿a qué vértice hay camino? Del 2 a 0 ya está. Del 2 El al 5 y del 5. 2 al 3. Aquí y aquí va a aparecer un 1. Del 3, no hay camino a ningún lado. Del 4, ¿a qué vértice hay camino? ¿Mm? 4 Al al 0. 5, al 3, al 2, al 0. ¿Así? Al 4 no hay, ¿no? Ahí. ¿Cuál más me falta?
2, Del 4 al 3 0. y al 0. Ahí. ¿Y del 5 a cuál hay? Ya apareció del 5 al 5, que es un ciclo. Del 5 al 0. Del 5 al 2 ya había. Del 5 al 3 ya había. Y eso. Cuando usted termine de correr cualquiera de los dos algoritmos para encontrar la matriz de camino, sea algoritmo de Warshall o sea el otro, al final lo que va a tener es esto. Ingeniero, de ¿Sí? 4 al 5 no puede ser. Es que del 4 al 5 ya había. Ah, ya. ¿Qué es la adyacencia? Es una adyacencia. Acuérdese que cuando usted obtiene la matriz de adyacencia, está obteniendo la matriz de camino de longitud 1. O sea, ¿entre qué vértices hay camino de longitud 1? O sea, hay una arista directa. Cuando usted, digamos que la llamamos A, acuérdense de esa clase, por favor. Si hago esta multiplicación, no estoy haciendo esto. Digamos que no estoy haciendo esto. ¿Qué voy a obtener? La matriz de camino de longitud 2. Solamente van a aparecer 1 en las posiciones de esta matriz donde haya camino de longitud 2, por ejemplo, entre 4 y el 2. Por ejemplo, ese es un camino de longitud 2, ¿sí o no? Entre el 4 y el 3 un camino de longitud 2 y así puede ser que haya otros. Si yo agarro y esa matriz la multiplico por A, voy a tener la matriz de camino de longitud 3. Si no quiero hacer todas estas multiplicaciones y luego sumarlas, ¿no es cierto? Bueno, luego sumarlas, porque tendría que sumarlas, lógicamente, pues la otra manera es agarrar a ejecutar el algoritmo base, que al final va a obtener esto igual, la matriz de camino, ¿no es cierto? ¿Ya? Ojo que estoy diciendo la matriz de adyacencia A sin los números con colores lilas, rojo y verde que le he puesto, solamente los azules. Todo lo que he puesto con diferente de azul es lo que ha ido apareciendo de nuestro análisis del grafo dirigido. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Si no está claro, tienen que decir los jóvenes, no se lo guarden. ¿Ya? Porque quiere decir, si me están preguntando alguna cosa que ya vimos antes, o es que no lo han visto, no vinieron, o no lo entendieron. Entonces quiere decir que hablé en vano. Pueden implementarlo ya sea con el algoritmo de Warshall o con la otra, un algoritmo para sacar matriz de camino, sí o no. Sobre eso ya pueden ponerle cualquier cosa adicional una vez ya tengan la matriz de camino. ¿Se puede o no se puede? ¿Mm? Sí. Entonces tienen una manera de encontrar si hay grafos, si hay ciclos en un grafo dirigido. Vamos a copiarlo el grafo otra vez. 1, 4, 5, 3, 2, 0. 1, 4, 5, 3, 2 y 0. Esto estaba así, así, por aquí. Otra forma, ¿ya? Digamos que no quieren hacerlo con matriz de camino de encontrar si hay ciclo, ¿ya? Es encontrando un camino que los manda de vuelta a un vértice, ¿ya? Porque un ciclo es un camino que sale de un vértice y vuelve a ese mismo vértice. Encontrar un camino que los haga volver a un vértice usando una arista que no hayan usado antes. Entonces, segunda forma. ¿Ya? ¿Qué hacen ahí entonces? Vamos a hacer un recorrido, inclusive puede estar no conexo. No es necesario para encontrar, fíjense que con la matriz de camino no tienen que considerar si es conexo o no es conexo. Va a salir lo que tenga que salir, sea conexo o no conexo, va a salir el ciclo. Porque la idea es terminar el algoritmo y sobre el resultado ver todas las posiciones o encontrar la primera posición diferente de 0. Si encuentro, ya hay ciclo. Si no encuentro en ninguna posición, es que no hay ciclo. Pero si lo hago con otro algoritmo, por ejemplo, que les voy a plantear, ustedes necesitan, por ejemplo, usar el DFS.
Pero hay que modificarlo para que además de lo que ya teníamos, tal vez ya no necesito la lista de recorrido. Tal vez ya no lo necesito. Pero lo que necesito, tal vez, es un árbol, un grafo auxiliar. Entonces, ¿qué hago? Me creo un grafo auxiliar con los mismos vértices que tiene el grafo original. ¿Ya? Así. Los voy a desmarcar. Porque así empieza el recorrido de FS, ¿sí o no? ¿Mm? Sí, Si quieren, como dicen, en el constructor es donde se marca. de su recorrido, ¿no? No en del grafo. Supongan que esto está así. Voy a hacerlo. Es más, para que vean que funciona, voy a cambiar un poquito el grafo que teníamos antes, ¿ya? Yo le voy a poner 7. Acá voy a poner 0. 8 y 9. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner 8, 1, 7. 8 y 9. Todo desmarcado. Entonces comienzo a hacer un recorrido de FS por esto. Atienden a la modificación. Empiezo por cualquier vértice. Acuérdense que un DFS necesita un vértice de partida. Como mi algoritmo es para encontrar 6 ciclos, puedo encontrar por empezar por cualquier vértice. Voy a empezar por este de acá. Por el primero. ¿No es cierto? Y me falta acá, ¿no? Voy a tener el 0, el 8 y el 9. ¿Está bien? Entonces empiezo por el que he marcado, por este, y hago el recorrido de FS. Entonces digo, lo marco, ¿no es cierto? Y reviso sus adyacentes no marcados, de 0 a 8. ¿Está marcado o no? Entonces, ¿qué hago? Lo marco. Y además, ¿qué hago? Lo voy a meter aquí. Porque no estaba marcado. ¿Está claro? Porque no estaba marcado. Ojo, como no estaba marcado, lo marco y lo guardo, esa arista que estoy usando ahorita, lo meto al grafo auxiliar. Grafo, perdón, vamos a borrar esto, estoy escribiendo pésimo. ¿Ya? ¿Puede ir a algún lado a partir de ahí? Después de haber ido al 8, tengo que hacer recorrido DFS desde el 8, ¿no es cierto? ¿Tiene adyacentes ese 8? No tiene. Entonces no hay más a dónde ir. ¿Encontré ciclo? No. Pero todos los vértices siguen, algunos, de todos los vértices siguen algunos sin marcar. Entonces quiere decir que no he todavía completado el proceso para encontrar este ciclo. Debo seguir. ¿Y por dónde sigo? Por cualquier vértice. ¿Por cuál seguiríamos? Podemos conseguir con cualquiera de los que no esté marcado. Cualquiera de los que no esté marcado. Elijan uno. Que pueden hacerlo en orden, porque así lo haríamos si quieren ustedes en el algoritmo. Entonces, como lo vamos a hacer en orden, continuamos por este de acá. Y continúo, fíjense, continúo, no empiezo de cero desmarcando toditos los vértices,
Se quedan marcados los que ya estaban marcados y continúo sobre el grafo, sobre el recorrido sobre lo que queda. Y comienzo a hacer recorrido. Lo marco y reviso sus adyacentes. Tiene adyacente 4. ¿Está marcado? No. Lo marco porque no estaba marcado y lo meto en el grafo auxiliar esa arista. Ahora me toca revisar los adyacentes de 4. 4 tiene como adyacente el 5. ¿Está marcado? No. Lo marco y como no estaba marcado lo meto al grafo auxiliar. Como es DFS, es en profundidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Adyacentes de 5. El 5 tiene dos adyacentes, el 2 y el 3. Empezamos por el primero. Es que sería el 2. ¿Está marcado este adyacente? No, lo marco. Y como no estaba marcado, lo meto al grafo auxiliar. Fíjense, hasta ahorita no he hecho nada especial. Lo único que ir metiendo a ver qué arista he usado. La idea, ya se van a dar cuenta, es ver si llego a un vértice que ya está marcado, es entonces preguntar si esa arista ya se usó. Como es DFS, no puedo seguir todavía por el 3, tengo que seguir cavando por el lado del 2. Adyacentes de 2 sería el 7. No está marcado, entonces lo marco y lo meto al grafo auxiliar. Ahora me toca adyacentes de 7. Adyacentes de 7, 5. Pero ya está marcado, fíjense, ya está marcado. Entonces, cuando ya está marcado un adyacente de un vértice, me fijo si esa arista está en el grafo auxiliar. ¿Esa arista está en el grafo auxiliar? ¿Sí o no? No. Entonces, cuando llego a esa situación, sí hay ciclo. Y puedo retornar entonces que true, hay ciclo en ese grafo. Ya no necesito seguir porque mi objetivo era ver si había al menos un ciclo. Ya encontré uno, no necesito buscar más. Y se dieron cuenta que funciona a pesar de que el grafo no es conexo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Hay ciclo porque ya encontró un vértice que ya estaba marcado, ¿no? Vuelvo a decir, no es porque encuentro, aquí no es porque haya encontrado un vértice que ya está marcado solamente, porque pude haber encontrado, si yo hubiera continuado por el 9, por ejemplo, hubiera encontrado un vértice que ya está marcado, que es el ¿cómo se llama? El 8. Como ya está marcado, fíjense, aquí hay un detalle. Esa arista, ¿lo ven? Estaba ya en el grafo. No. ¿Mm? Pero he ido por otro lado. ¿Es un ciclo? No, no. No es un ciclo. ¿Cuál es el detalle ahí? A ver, ¿qué nos está faltando? Fíjense que si empiezo por acá, llega un vértice que ya está marcado y la arista no está. ¿Mm? Bajo esa idea no funciona. ¿Qué dice? ¿Qué nos estaría faltando?
O esto aplicaría para un grafo no dirigido. Analícenlo a ver también para un grafo no dirigido. ¿Qué le faltaría para que funcione? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Qué le faltaría para que funcione? Hay un detallito que le falta. La idea está bien, pero hay algo que me está faltando. ¿Qué es? Porque debería funcionar, ya sea que hago por acá o que hago por acá. No pude continuar más allá por este lado, pero por lo mejor elegí este. Y con esa idea ya no me funciona. ¿Qué me faltaría? Mm, Tal vez después de que ya no se pudo continuar con el 8 sería desmarcarlos. No, es otra cosa. Tienen que quedar marcados como están. Es algo que tengo que hacer. Va por ahí, pero no tiene que ver con el desmarcado. No tiene que ver con el desmarcado. ¿Qué dice? Vamos, jóvenes, no puede ser que siempre esperen que yo le dé la respuesta. ¿Qué tendría que ser adicional? Tiene que ver, lo único que le voy a decir tiene que ver con esta estructura auxiliar. ¿Qué tendría que hacer para que lo que les he explicado funcione? Porque si lo hago por este lado no va a funcionar, porque fíjense, este ya estaba. Pero este es de un proceso que inicié antes y no pude continuar. ¿Qué tendría que hacer para que funcione? Porque si no hago ese adicional que me falta, me va a decir que hay ciclo acá. Y no hay ciclo. Sería preguntar si el 8 es adyacente a 0. No pueden agarrar y casarse que sea un adyacente a 0 o a 1. Por ahí, digamos, pongo, es 5. Nada. ¿Mm? Preguntar si la salida de... A ver, no. Si la salida del vértice de donde va a llegar es igual a la entrada del vértice de donde salió. Lo que usted no sabe. ¿Mm? ¿Qué pasa si en ese punto que no puedo continuar y elijo otro vértice? Antes de continuar en este lado, quito todas las aristas. Y empiezo con el grafo auxiliar otra vez sin arista. ¿Funcionaría? No estoy diciendo que esa sea la respuesta. Quiero que me digan si funcionaría o no funcionaría. Estoy dándole, o les estoy emborrachando la perdí. Digamos que ya hice esto, perdón, y no pude continuar a ningún otro lado, ¿no es cierto?
y elijo que voy a continuar por el 9, pero antes de continuar de nuevo con el recorrido eligiendo un nuevo vértice, lo dejo sin arista el grafo auxiliar y empiezo recién ahí. ¿Funcionaría o no funcionaría? Digamos que en vez de elegir el 1, elijo el 9. Pero igual seguiría marcado el 8. Seguiría marcado el 8. ¿Funciona o no funciona? ¿No funciona? ¿Funciona? ¿Qué dicen? No funcionaría porque igual diría que Que la ya arista no está. está, ¿no? Ujú. ¿Qué piensan entonces? ¿Qué podría funcionar? A ver, analícenlo. O tal vez esto se adapta más a un grafo no dirigido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es? Sí, yo creo que se adaptaría más a un no dirigido, porque si fuera no dirigido hubiera seguido hasta el 9 y, Exactamente. y ya si tuviera ciclo sería si hay del 9 al 0 y entonces ya ahí sí funcionaría la idea. Correcto. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Entonces, esto, sin necesidad de limpiar, si hubiera sido sobre un grafo, estoy haciendo una línea recta, ya no importa. Esto sería para un grafo, lo que les he planteado sería para un grafo no dirigido, por lo que explica su compañera. Porque si yo hubiera empezado por acá, como esta no tiene ni, hubiera seguido por acá, y hubiera quedado así, ¿no es cierto? En el grafo. Entonces, esta es una forma para encontrar si hay ciclos en un grafo no dirigido. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar la segunda forma que hay para grafo dirigido. Es otro el cambio que hay que hacer. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió por qué no funcionaría? Su compañera dio perfecta en la respuesta. No funcionaría esta idea con un grafo dirigido por el hecho de que no hay ese efecto que vemos en el grafo no dirigido, de que si yo empiezo por una isla de ese vértice, de ese grafo, voy a llegar a todos los otros vértices de esa isla, porque cada arista es bidireccional, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle. Esta idea no funcionaría para un grafo dirigido, pero sí para un grafo no dirigido. ¿Lo entienden sí o no? ¿O solo su compañera lo entendió? No quiero que me digan sí porque su compañera dio la respuesta. Quiero que me digan sí porque sí lo entienden, sino para aclararlo antes de darle cuál sería la idea que tienen que implementar para encontrar ciclos en un grafo dirigido sin usar matriz de camino. ¿Se entiende la idea? O sea que esto sí funcionaría si esto es no dirigido. Así. Ahí sí funcionaría.
Preguntas, jóvenes. Para grafo no dirigido. O sea, para nuestra clase grafo funcionaría. Se lo van a anotar porque lo van a necesitar esto para algunos algoritmos que vamos a trabajar posiblemente más adelante. Preguntas. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, le decía que sí entendía. Perdón, no lo escuché, Abel. Le decía que sí entendía el algoritmo. ¿Entiende la idea? Sí. Es básicamente agarrar e implementar otro recorrido DFS, tomando la idea del DFS original, si quieren, eliminando el recorrido, que era una lista, ¿no ves? Y aumentándole un grafo auxiliar, que inicialmente va a tener todos los vértices y luego lo que ¿para qué vamos a usar básicamente ese grafo auxiliar? Para saber si ya pasamos por una arista. Solo para eso. Y ustedes dirán, ¿por qué no usamos un conjunto? Porque usted tendría que definirse un conjunto de aristas. Pero si se da cuenta, nuestro grafo en el fondo es un conjunto de aristas, porque no tiene repetidos, o tiene repetido nuestra representación de adyacencia. Porque no se olviden, matemáticamente un grafo son dos conjuntos, uno de vértices y otro de arista o de adyacencia, si quieren. Y como son conjuntos, no hay repetidos. Y tenemos existe adyacencia, ¿no? Así podemos saber si una arista ya está en un grafo. ¿Lo tienen claro? ¿Sí o no? Vamos jóvenes, estoy preguntando, ¿está claro? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora veamos el otro detalle. Voy a volver a copiar el grafo, ¿ya? Creo que era así. Venía el 3, estaba el 2, y le había puesto el 7, ¿no es cierto? Para este caso, lo que le voy a sugerir hacer es cambiar la forma en que marcan. También la idea es hacer el recorrido DFS, porque no sé bien cuál es la ventaja de nuestro recorrido de Fruteran. ¿Por qué tanto DFS? Está loco con el DFS. Lo que pasa es que el DFS yo puedo continuar desde donde me quedé, ¿sí o no? Porque tengo un método principal que inicia desde un vértice y tengo un método complementario que se llama recursivamente, si lo podemos ver así. En realidad, empieza desde un punto y avanza hasta donde puede, pero yo ese método recursivo puedo usarlo para continuar desde otro método. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a marcar de forma diferente, ¿ya? Lo vamos a marcar con números, ¿ya? Entonces puede ser que yo agarre y los marque con 0. Voy a hacerlo con otro color, ¿ya? O sea, necesito más de 2 estados, ¿ya? Lo voy a marcar todos con 0. ¿Está bien? Y voy a hacer el recorrido de DFS por donde ustedes quieran empezar. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hago? Voy a borrar esto. Déjalo con este verde. Digamos que empiezo otra vez por acá. Y lo que hago es lo siguiente. Cuando empiezo por un vértice, si quieren le sumo. Este va a estar con 1. Y luego reviso sus adyacentes. Este es adyacente de este de acá.
Es 0, como decir está desmarcado, sí. Entonces continúo por ese otro lado, ¿ya? Sobre ese recorrido. De ahí me toca hacer el recorrido desde este vértice, 8. Como voy a empezar a hacer el recorrido desde ese vértice 8, antes de continuar con, si quieren le aumento uno más por acá, miren, 10 le voy a poner, digamos, antes de continuar por acá. Igual va a estar con 0, ¿ya? Entonces tengo que ver los adyacentes de ese 8. Antes de hacer eso, le sumo 1. Ese 8 tiene adyacente, no tiene adyacente. Como ya terminé, ¿ya? Como ya terminé, no tiene más adyacentes esa llamada recursiva. A este le pongo un tercer estado, ¿ya? Si quieren, no sé, pónganle infinito, porque ya acabé. ¿Está bien? Entonces me toca volver al 0 otra vez, porque debo seguir con otro adyacente de ese 0. Me toca este de acá. Tengo que ver los adyacentes de 10. Entonces, antes de ver sus adyacentes, le sumo 1, ¿ya? Y ese 10, ahora hay que ver sus adyacentes de ese. No tiene. Entonces ya acabé. Entonces este lo marco con infinito. Un tercer estado, yo le pongo infinito. ¿Ya? Ahora, tengo que ver si hay más adyacentes de 0, porque es un recorrido en profundidad. Si no puedo seguir por otro lado, vuelvo a un vértice que ya estaba procesando antes para ver si puedo ir por otro lado. Ya no puedo ir a ningún lado, entonces lo marco con infinito. No puedo seguir. Y no quedaron todos diferentes de 0. Quiere decir, no quedaron todos desmarcados. Perdón, no quedaron todos marcados con un valor diferente de 0. Antes era X o una viñeta. Ahora no, ahora necesito más de 2 estados. Entonces, si hay vértices con 0, quiere decir que hay vértices desmarcados. Entonces, debo seguir porque todavía no he encontrado ciclo. Cuando todos los vértices están con valores de marca diferente de 0, quiere decir que ya los procesé todos y no encontré ciclo, entonces no hay ciclo. Pero en este caso no he desmarcado todos. No le he puesto un valor diferente de 0. Entonces tengo que elegir otro. Voy a continuar, fíjense. No voy a elegir el 1. Digamos que agarré y en vez de empezar a buscar por los de arriba, empecé a buscar por los de abajo que no estén marcados. Y empecé por el 9. Entonces, este de acá tiene adyacente, sí. Antes de procesar el adyacente lo pongo en 1. ¿No es cierto? Y voy por sus adyacentes. Su adyacente es 0, no es 0. ¿No es cierto? Como no es 0, tengo que preguntar si es el tercer valor o el otro valor, infinito. ¿Es infinito? No pasa nada. Si no es infinito, quiere decir que he encontrado un ciclo. Pero como es infinito, quiere decir que es un vértice que ya procesé antes, ya pasé por ahí, entonces no tiene sentido que lo tome como ciclo. ¿Está claro? Entonces no pasa nada. ¿Puedo ir a algún otro lado? No puedo porque este vértice para empezar ya fue procesado y ya está con el otro estado aparte del primer y segundo estado. Entonces debo volver al 9 para ver si puedo ir para otro lado. Y no puedo ir para otro lado. Era el único adyacente que tiene. ¿No es cierto? Entonces, vuelvo acá. Como no hay más, cambio al tercer estado, es infinito. Y no puedo continuar. Pero todavía hay vértices que están con 0. ¿Se me está entendiendo? Antes de seguir, no quiero terminar y que me digan no entendí porque me perdí acá. Como siempre les digo, siéntanse en libertad de cortarme a media explicación. Eso lo tienen claro, ¿verdad? ¿O todavía no lo hemos entendido? Ingeniero, el 0 representa que no está marcado. Exactamente. El 1 que no está ya pasé por ahí. Y fíjense, ni siquiera le sumo 1 porque pude haberles dicho pónganle 1. Le estoy diciendo súmenle 1 porque a lo mejor puedo volver a pasar por ahí. En vez de 1 va a ser 2 o tal vez 3. Le pongo el valor más grande posible porque si al infinito le sumo otro, se va a quedar con infinito, ¿sí o no? Infinito más 1, ¿cuánto es? Sigue siendo infinito. Entonces ustedes pueden agarrar, si ya tiene el valor que yo uso como infinito, no le aumento, pues lo dejo como está, ¿no? Entonces,
¿Aclaro su pregunta con eso? Sí. Ya. Elijo otro vértice que no esté marcado. O sea, que esté con 0 si quieren. Digamos, esta vez voy a elegir el 1. Empiezo por ese 1, le sumo 1, va a estar en 1 y comienzo a ver sus adyacentes. Su adyacente de este es 4. ¿Es 0? Sí. Entonces hay que seguir cavando porque es recorrido DFS modificado. Está desmarcado en teoría. Entonces desmarco, o lo marco si quieren. Continúo por sus adyacentes. Vengo por este lado. El 5 está en 0, entonces continúo por ahí. Lo cambio a 1. Tiene 2 adyacentes y tengo que agarrar 1. Voy por el del 2. ¿Está con 0 el 2? Sí. Le pongo 1. Continúo por sus adyacentes. El 7 está con 0, sí. Le cambio, marco a 1. Ahora me toca ir por los adyacentes de 7. Voy por los adyacentes de 7. El 5. Ese 5 está con 0, no. ¿Es diferente de infinito? ¿Sí o no? O si quieren del estado más alto, o del valor más alto de marca, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando se encuentra en una situación, hay ciclo. Ustedes me dirán, ¿y qué pasará si había por acá? Ya digamos va a ir primero por este, lo va a marcar en 1, no va a poder continuar. Del 3 a ningún lado, este va a quedar con infinito. Otra vez le va a tocar ir por este lado, ahí recién, y ahí va a volver al 5 y ahí va a encontrar un ciclo. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes hacen esto en un grafo dirigido, fíjense, ya necesitan otra utilería de marcado, uno que les permita manejar más de 2 estados. Con eso es otro mecanismo que ustedes van a poder usar para poder encontrar ciclos en un grafo dirigido. ¿Preguntas? Fíjense que si no hubiera esa arista entre el 7 y el 5, marcaría como infinito de tanto el 7 como el 1 como el 5, y digamos que no hay esta, y volvería por el lado del 3 y quedaría marcado también con infinito, volvería al 4 con infinito, volvería al 1 con infinito, y todos quedarían ahí y no hubiera ciclo. Pero como si hay el ciclo en ese punto, tras que encuentro el ciclo comienzo a retornar. Ya no necesito seguir porque mi objetivo es saber si hay ciclo en ese grafo dirigido. ¿Cuántos? No me interesa, yo quiero saber si hay ciclo. O el algoritmo de ordenamiento topológico encuentre 20 ciclos. Dice, no, dice, ¿hay ciclo? Sí o no, dice, ¿no es cierto? Entonces lo que a mí me interesa es saber si por lo menos hay un ciclo. Más de eso no me interesa. Y esto funciona con eso ahí. ¿Funciona o les emborraché la perdí? ¿Mm? Sí, funciona. ¿Lo pueden implementar? Fíjense que en este caso no necesitan de un grafo auxiliar. Lo que necesitan es de un mecanismo de marcado diferente. Ya no con falso o verdadero, ya no con bien o mal. Necesitan más de 2 valores posibles de marcado. Esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, en el caso de que exista un lazo, ¿se puede continuar con el mismo procedimiento? Es que en realidad este también se conoce como un lazo, ya, ciclo lazo, ¿ya? Lo que podríamos decir, tal vez usted me dice un ciclo en sí mismo ahí, ¿no? Un ciclo sobre el mismo vértice, ¿a eso se refiere? Sí. Es lo mismo. ¿Qué dice? ¿Usted cree que funciona o no funciona? ¿O hay que hacerle algún arreglo? Disculpe que le vuelque la pregunta, se la redirija a usted, pero quiero que primero usted me ayude a analizarlo. Yo después le daré mi punto de vista. Digamos que tiene este de acá. O si quieren lo voy a borrar.
Digamos que está así. ¿Qué dice? ¿Encontraría o no encontraría? Con la idea, con la misma idea. Encontraría, digamos que no hay esto también. ¿Hay ciclo en este grafo? Así como lo he puesto ahorita. ¿Hay o no hay? Sí, Ya. ¿La idea serviría o para este caso no sirve? Puedo ir borrando, ¿no? De todas maneras está. yo creo que sí. Se preguntaría a sí mismo si está en estado de infinito. Es que eso es lo que les falta, jóvenes, ponerse a analizarlo. Ustedes les encanta hacer en la computadora, pero no les encanta. En este caso yo estoy usando una pantalla táctil, pero tranquilamente puedo usar una hoja. No la uso la hoja, que prefiero más que la pantalla táctil, porque ustedes lo tienen que ver, ¿no ves? Pero sé que parece muy arcaico, pero es la mejor manera de analizar las cosas. Si antes a nosotros que hemos salido antes de ustedes no funcionaba, ¿por qué no le va a funcionar a ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Funcionaría o no funcionaría? A ver, díganme qué hago para ver si funciona o no funciona. Está así el grafo. Si quieren, incluso le voy a dibujar la arista que le borré para que vean que ni siquiera va a llegar por ahí. ¿Cómo empiezo? De 0 a 8. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Ponemos en 1 el marcado del 0. Ya. Y voy a su adyacente. Ese adyacente es 8. ¿Está en 0? Sí, Ya. Entonces voy a seguir DFS por ahí. Pero para seguir DFS por ahí, ¿qué tengo que hacer? De cambio su estado, le sumo 1, ¿no? O lo pongo en 1. ¿Tiene adyacente ese 8? ¿Tiene adyacentes ese 8? Sí, Sí, es sí, el mismo. el mismo. El mismo. Entonces voy por ese lado. Voy a hacer DFS yendo hacia el 8. Pero ese está en 0. Ese 8 está en 0. no, Ya, no está en 0. Es diferente de infinito. sí, Entonces, ¿qué quiere decir? hay ciclo. Hay ciclo. ¿Funciona? ¿Eso es lo que preguntaba? Sí, ¿Necesito continuar? no. Es como cuando los mandan a comprar pan, ¿no es cierto? Y cuentan el mejor pan. Ya lo compraron, van a tener que ir a las otras ventas a ver si hay el mismo pan. ¿Sí o no? ¿O qué van a hacer? ¿Se vuelven a su casa con la compra? ¿Mm? Se vuelven a su casa con la compra. No lo tomen como un sarcasmo, simplemente es la forma en que yo encuentro similitudes con lo que hacemos en la vida real para demostrarles que hay que darnos cuenta cuando ya no hay que perder el tiempo. Y en este caso ya hemos encontrado, entonces comenzamos a volver con la respuesta, o sea, con la bolsa comprada. No necesito seguir viendo a mirar si yo ya compré lo mejor que había. Y supongan que el precio es el mismo en todos lados. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿No hay? Está claro, ingeniero. Bien.
Implementen los jóvenes, no esperen a que diga examen. Ya, vayan implementando esos algoritmos. ¿Ya? Bien, hagamos otro ejercicio. ¿Ya? Ustedes pueden, por ejemplo, para un grafo, cuando ponga grafo solamente, voy a hacer una referencia a un grafo no dirigido, ¿ya? ¿Es conexo este grafo? No. No, ¿eh? Creo que ya hemos hablado al respecto, pero lo vamos a repasar. ¿Cómo puedo saber si este grafo es conexo con algo que ya hemos hecho? ¿Mm? Si después de aplicarle un recorrido quedan todos marcados. Exactamente. Empezando por qué vértice. Por cualquiera. Por cualquiera. Esa es la forma en que van a saber si es conexo. Empiezan por cualquiera, para un grafo no dirigido, y hacen cualquiera de los recorridos. Y si queda, por ejemplo, si empiezo por el 0, van a quedar este y este solamente marcados. Y no puedo seguir a ningún otro lado. No tengo que buscar otro sin marcar. Directamente pregunto, si están todos marcados, es conecto. Si no están todos marcados, entonces no es conexo. ¿Ya? Eso como idea 1. Siguiente. ¿Cuántas? Voy a mover esto acá, porque no me está dejando escribir bien. ¿Cuántas islas hay en este grafo no dirigido? ¿Cuántas islas hay? O si quieren, ¿cuántos vértices, cuántas subconjuntos conexos hay? ¿Cuántos hay? 3. 3. ¿Cómo podíamos hacer para saber eso? Lo voy a redibujar aquí a este lado. 1, 2, 5, 4, 3 y 6 con 0. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál de los dos recorridos es el único que me permite continuar sin volver a desmarcar todo? Aquí era con DFS o con BFS. Cualquiera de los dos funciona. Aquí. ¿Cuál me conviene usar como base para poder solucionar este problema? DFS. Porque ya sea el que ya conocía o usar una versión, una implementación modificada. No sé. Entonces este va a permitir desmarcar todito, ¿no es cierto? Entonces, como paso inicial, lo que voy a hacer, empiezo por cualquier vértice, como hicimos antes. Por acá. Fíjense que no se toca el grafo, simplemente se le agrega un elemento para poder saber si lo marco o no lo marco. Y va a quedar marcado este y este. Como no están todos marcados, aquí voy a tener un contador. Termino el primer, este va a empezar en 0. Termino el primer recorrido. Y vale, y le aumento 1. Como no están todos marcados, elijo otro vértice no marcado, digamos el 1. Si hago un recorrido de DFS continuando por ahí sin desmarcar los otros, voy a marcar este y este. Después de terminar hasta ahí ese recorrido, le voy a aumentar 1, va a ser 2.
Como no están todos marcados, elijo otro que no esté marcado. Y digamos el 3. Entonces continúo, va a quedar marcado este y este. Al terminar ese, le aumento 1 y son 3. ¿Están todos marcados? Sí. Ah, no. Entonces retorno al contador. ¿Cuántas islas tengo? Pues fíjense que este no va a estar dentro del método recursivo, sino va a estar dentro de mi método principal para encontrar si cuántas islas hay, que primero va a empezar con 0, luego que termine un recorrido y no puede continuar, le aumenta 1 hasta que queden todos marcados. Y al final retorno ese contador. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. Ahora veamos esto mismo. Veamos esto mismo sobre un grafo dirigido. Primero. Por un lado. Y si quieren, voy a borrar este de acá. ¿Cómo puedo saber si un digrafo es fuertemente conexo? ¿Se acuerdan la teoría? Les digo una forma. ¿Cuál es la primera? Una es si hay camino de cualquier exposición de vértice a otro vértice. ¿Cómo puedo encontrar eso? ¿Cómo puedo encontrar eso? Ya me la ha dicho casi la mitad de la respuesta. Eso que usted me dice, la primera forma, si hay camino a cualquier vértice. Si hay camino. Y este tiene dos formas de hacerlo. Primera forma, segunda forma. ¿Cuál sería la primera forma? En la matriz de caminos, si todos son Es, uno. eso. Con voy a borrar este asterisco. Revisando si no tiene 0 si quiere. O, como dijo su compañero, si todos son unos. La otra, ¿cuál sería la otra? Mientras la piensan.
más basta. Grafo A, grafo B. ¿Alguno de estos dos es fuertemente conexo? ¿Mm? ¿O ninguno? El A B es... es fuertemente conexo. Entonces, ¿cómo podría ser sin la matriz de camino? ¿Mm? Solo con recorridos. A ver. Con la lista de marcados, Ya, pero ¿cómo? ¿Marcado en base a qué? dentro de un ciclo se podría preguntar si tomando una posición se pregunta si están todos marcados. No puedo. ¿No lo puede expresar? Recorrido. O si quieren recorro. ¿Cuál recorrido? Cualquiera. Pues recorro, ¿ya? Desde cada vértice el grafo dirigido. Y si en cada recorrido quedan todos marcados, entonces es fuertemente conexo. Pero si en alguno de ellos no quedan todos marcados, ya no tengo que continuar a los otros. O sea, por ejemplo, hago recorrido de este, todos marcados, bien, sigo. Todos marcados, sigo. Todos marcados, sigo. Todos marcados, sigo. Entonces, terminé de recorrer todos los vértices y siempre quedaron todos marcados, empezando desde cero, si quieren, el recorrido. Entonces, quiere decir que es fuertemente conexo. Pero acá, por ejemplo, miren, empiezo por acá. ¿Todos marcados? ¿Sí o no? Empiezo desde el cero. Sí, todos. Sí, bien. Voy por el 1. ¿Todos marcados? No. No, quedaría solo el 1 y el 2 ya no quedaría marcado el 0. Entonces, este no es fuertemente conexo. No puedo decir que es débilmente conexo, eso ya se calcula de otra manera. ¿Se entiende las dos maneras que pueden encontrar si el grafo es fuertemente conexo? ¿Mm? Sí, se entiende. Ya. Entonces, esas son las dos formas. Aquí no le voy a poner, aquí me emocioné. Esas son las dos formas. Si hay camino entre cualquier par de vértices. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos para un grafo débilmente conexo? ¿Ya? Fíjense, se los voy a explicar acá. Voy a averiguarlo con negro, ¿ya? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a poner el 0, el 1, el 4, el 3, el 2, ¿ya? Ese es 1. El 0, el 1, el 4, el 3 y el 2. Este lo voy a tener así. Y este lo voy a tener así. Voy a cambiar, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer? Miren, facilísimo. Atiéndame, porque ustedes así lo van a implementar. Vamos a hacer un recorrido DFS. No es que tenga cosido con el DFS, ya les dije la ventaja del DFS. Como es recursivo, yo puedo continuar desde cualquier punto sin tener que desmarcar todo. El BFS, por como está implementado, sí o sí tengo que agarrar y empezar de cero. Entonces lo desmarco todo.
e inicio un recorrido de fs. ¿Por dónde? Por este, si quieren. ¿Cuáles quedarían marcados si empiezo por ahí? ¿Mm? ¿Cuáles quedarían marcados si empiezo por ahí? El 0, 1 1 y 4. Eso, el 0, el 1 y el 4. Ya no puedo continuar, ¿sí o no? Ya no puede. Ya no puedo. Pero todavía no determiné si es o no es débilmente conexo. Entonces lo que hago es buscar un vértice, acuérdense de esto que les estoy diciendo, un vértice que no esté marcado y que tengan un adyacente marcado. Si existe, continúo DFS por ahí. Si no existe, quiere decir que el grafo no es débilmente conexo. Entonces, en este que estamos mirando, busquen un vértice que no esté marcado, pero que se tenga por lo menos un adyacente marcado. ¿Existe? El 3. El 3. Entonces, desde ahí continúo DFS. Entonces sería, marco este, ese ya está marcado, y marco este. ¿Están todos marcados? Sí. Entonces ya terminé. Entonces es débilmente conexo. Algo que deben tomar en cuenta es que un grafo débilmente conexo va con un fuertemente conexo. Si le hacen correr el algoritmo de débilmente conexo, va a devolver verdadero. ¿No es cierto? De esa manera determinan si es débilmente conexo. Ahora hagamos lo mismo sobre este. Desmarquemos los medios. ¿Ya? Y si quieren le voy a aumentar un vértice más por acá. 5. Empiezo a marcar, a recorrer por este de acá. Lo marco y lo marco. ¿Quedaron todos marcados? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿puedo encontrar un vértice no marcado con adyacente marcado? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Puedo encontrar un vértice no marcado con adyacente marcado? No es que tenga que tener el 5. Ojo, no es que tenga que tener solo un adyacente marcado. Puede tener más de un adyacente marcado ese no marcado, pero basta que tenga uno y ya funciona. El 5, tiene razón su compañero, lo marco y ya no puedo continuar porque el 4 ya está marcado. ¿Están todos marcados? ¿Sí o no? No. ¿Puedo encontrar un vértice no marcado que tenga adyacente marcado? ¿Sí o no? No. No. Entonces no es débil, voy a abreviar, mente conexo. O sea, el grafo en resumen no es conexo, el digrafo no es conexo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el secreto está aquí, empezar un recorrido de FS. Si no quedaron todos marcados, tratar de buscar un vértice no marcado con adyacente marcado. Si encuentro, continúo el DFS a partir de ahí. Si quedan todos marcados, quiere decir que ya determiné que el grafo es débilmente conexo. Si no quedan todos marcados, vuelvo a buscar otro vértice no marcado con adyacente marcado. Si encuentro, continúo DFS a partir de ahí. Y así hasta que queden todos marcados, pero si no encuentro un vértice, si no están todos marcados y no encuentro un vértice no marcado con adyacente marcado, quiere decir que no puedo continuar. Entonces, este algoritmo, entonces el grafo no es débilmente conexo. ¿Queda claro? ¿Sí? No. Preguntas entonces. Ingeniero, ¿sería válido para ver si es débilmente conexo el dígrafo transformarlo a grafo? A grafo y ver si es conexo. Sí, es Sí. válido.
Es válido. Ok, gracias. Yo se los dije eso en la explicación, ¿no es cierto? Si Sí, ustedes un grafo que no es fuertemente conexo, un digrafo que no es fuertemente conexo, lo dibujan como, o lo expresan como un grafo no dirigido, o sea, quitándole la flecha, haciendo que las líneas sean bidireccionales, y si resulta conexo, entonces el grafo dirigido es débilmente conexo. Esa es la otra forma. ¿Está claro? Esto sería sin usar un grafo auxiliar, lo que les he explicado. La otra que dice su compañera es con un grafo auxiliar. Fíjense, no digo digrafo auxiliar, digo grafo auxiliar. ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, al decir que un grafo no es fuertemente conexo, se está diciendo que es débilmente conexo. No necesariamente. Porque si no cumple que es fuertemente conexo, como este, por ejemplo, que podía tener acá un 4. No es fuertemente conexo, pero eso implica que es débilmente conexo. Ah, no. No, ¿eh? No necesariamente. Lo que sí se puede decir que un grafo fuertemente conexo, si ustedes le aplican el algoritmo de débilmente conexo, va a salir. Va a salir que es débilmente conexo. Pero por eso es que normalmente para saber si un grafo dirigido es conexo, primero le aplican el de fuerte. Si cumple, ya dicen que sí. Si no cumple, le aplican el débil. Si cumple, entonces es conexo. ¿Me entienden? Sí. Ya, pero no, siempre vamos a hacer la diferenciación entre fuerte y débil en un digrafo. ¿Preguntas ahí? ¿Hay o no hay? ¿No hay? Bueno, ya que estamos en esto, uno más, para que no nos enfriemos. Ya. Pensaba hacerlo la próxima clase, pero lo vamos a hacer de una vez hoy. Entonces, supongan que quiero yo saber número de islas en un digrafo. Vamos a usar la idea de saber si es débilmente conexo un grafo dirigido. Vamos a dibujarlo de manera diferente. ¿Ya? Entonces la idea es la misma, fíjense. Nada más que van a hacer un pequeño detalle, van a tener un contador. ¿Ya? ¿Qué hacen? Desmarcan todos. ¿Qué recorrido vamos a usar? ¿Qué recorrido vamos a usar? DFS. DFS. ¿Por dónde empezamos? Por el 5. Por cualquiera. No interesa. ¿Yo por cuál empezaría? Por el primer vértice. ¿Cuál es el primer vértice? El de la posición 0. Yo empezaría por el 0. ¿Para qué se van a complicar? ¿No? ¿Para qué voy a buscar quién está penúltimo o último? Directamente, si existen vértices en el grafo, yo puedo aplicar el algoritmo. Si no, quiere decir que todavía está vacío mi grafo. No tiene ni vértice. Entonces voy a empezar por el primero. Puedo empezar por el 5, o sea, a manera didáctica. Se puede, pero vamos a hacer como lo haríamos en la computadora. Y vamos a empezar por el más fácil, el primero. ¿Ya? Entonces ese primero, empiezo a hacer un DFS. Lo marco. Voy a llegar hasta ¿dónde? Al 4. Luego al 1. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Quedaron todos marcados? ¿Quedaron todos marcados? No. Todavía no incremento el contador. No puedo continuar más con ese DFS, pero no quedaron todos marcados. Pero voy a hacer lo que hacía en lo del débilmente conexo. Busco un no marcado con adyacente marcado. ¿Existe?
El 3. El 3. Continúo DFS por ahí. Al hacer el DFS, marco este y ya no hago más nada. No puedo continuar el DFS ahí porque ya están todos marcados los adyacentes del 3. ¿No es cierto? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puedo encontrar un no marcado con adyacente marcado? Acá le voy a aumentar si quieren 7. Acá le voy a aumentar el 8. El 9. Mientras ustedes la piensan, díganme, ¿puedo encontrar un vértice no marcado con adyacente marcado? No. No. Ahí recién incremento en 1. Primera isla. Como no están todos desmarcados, como no están todos marcados, continúo. ¿Con cuál continúo? Con cualquiera que no esté marcado. Fíjense, ya me olvido con adyacente marcado. Con cualquiera que no esté marcado. ¿Cuál elegirían? El primero que esté disponible. ¿Cuál sería el primero que esté disponible? El 2. Voy a marcar este. En el recorrido de FS a partir de ahí, voy a marcar este. ¿Quedan todos marcados? No. ¿Puedo encontrar un no marcado con adyacente marcado? Sí. El 5. Marco. No puedo continuar a otro lado porque no tiene más adyacentes que el 2 y ese ya está marcado. Ya no puedo continuar de FS por ahí. ¿Quedaron todos marcados? No. ¿Puedo encontrar vértice no marcado con adyacente marcado? No. Entonces ahí incremento en 1. Voy a elegir otro no marcado cualquiera, digamos el 7. Marco. ¿Tiene adyacente? No. ¿Quedaron todos marcados? No. ¿Puedo encontrar un no marcado con adyacente marcado? No. Entonces ahí incremento en 1. Lo mismo con este. No puedo encontrar adyacente marcado. Perdón, no marcado con... No puedo encontrar vértice no marcado con adyacente marcado. Entonces, incremento en 1 y busco otro, el 9. Recorrido de FS por ahí, solo ese voy a marcar. ¿Puedo encontrar, están todos marcados? Sí, ya acabé. Pero este hay que aumentarle. ¿Cuántos? Antes de decir todo está marcado, ese de ahí, 5. Ya todos están marcados ahí, digo, y no es más. Entonces, retorno 5. La idea de esto es aprovecharse de la idea de la implementación del algoritmo que les expliqué para encontrar si un grafo dirigido es débilmente conexo. En este caso, cada vez que no pueden continuar, ¿qué hacen? Simplemente, antes de elegir otro, incrementan en 1 su contador. Cuando terminan un recorrido y no pueden continuar porque ya quedaron todos marcados, incrementan en 1 y directamente el contador y directamente ese es su resultado. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Tienen varios ejercicios por implementar, jóvenes. ¿Ya? Háganlo. Vamos a continuar el día jueves. ¿Ya? El día jueves ya continuamos con cualquier consulta. Sus exámenes se los voy a corregir, tanto los exámenes como su trabajo práctico este fin de semana, ¿ya? Entonces tengan paciencia desde el fin de semana, el día lunes ya va a estar todo corregido. ¿Está bien? Nos veríamos entonces el día jueves en una nueva clase. ¿O hay alguna consulta más? ¿No hay? ¿No podría pasar la clave para poder ver el parcial? Le voy a quitar la clave, no se preocupe. ¿Ya? No, eso solamente era para poder, porque ya una vez cerrado el examen pueden verlo, pero no van a poder modificar. De todas maneras se ven, si los dejara modificar, se ve la fecha de última modificación. ¿Ya? Entonces se los voy a quitar y les aviso. ¿Está bien?